Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues vamos a comenzar esta tercera sesión acerca de la argumentación y de la lógica proposicional y vamos a empezar directamente hablando de un ejemplo específico que podemos representar en el razonamiento a partir de una lógica proposicional. Entonces vamos a explicar este caso del Sudoku en lenguaje natural y posteriormente pues vamos a ver cómo se expresa en términos de lenguaje proposicional, en el lenguaje formal. Entonces vamos directamente a la presentación. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, o les recuerdo, es preguntarnos si realmente se necesita una lógica pues más básica, una lógica más simple. Y bueno, veremos que existen ciertos razonamientos, como el que voy a explicar a continuación, que efectivamente necesitan una argumentación mucho más simple, mucho más sencilla que la lógica aristotélica en el sentido de un silogismo. Entonces aquí tenemos un Sudoku y bueno, básicamente la solución a este Sudoku, pues ya habíamos visto que es relativamente sencilla. Aquí tendría que ir el 3, aquí el 1, aquí ya usé el 1 y el 3, entonces va el 2. Si yo supongo que aquí abajo estuviera el 3, aquí estaría el 1 y eso es contradictorio con respecto a este escaño. Entonces tengo que poner en medio el 1, aquí el 3 y el único número faltante en este lugar es el 2 y finalmente en el último lugar pues tendríamos que poner un 3. Revisamos la solución a este problema y vemos que efectivamente se cumplan las reglas que he mencionado. Las reglas son usar números del 1 al 3, todos una sola vez en cada espacio y una sola vez en fila y en columna, sin repeticiones. Entonces todo está bien. Recuerden siempre, siempre, siempre que resuelvan un ejercicio, pues revisarlo, ¿ok? Para que no se vayan a equivocar. No vaya a ser que en una de esas se nos escape algo. Nadie quiere eso, ¿ok? Entonces, pues vamos a explicar esto con detalle, ¿ok? Para explicar esto con mucho más orden, pues he colocado en cada uno de los espacios del Sudoku, del juego, incisos, del inciso A al inciso I. Solamente hay uno por cada espacio. Entonces, expliquemos esto basándonos en un cierto razonamiento. Este razonamiento es el siguiente. Vamos a suponer, o más bien, eh, ya tenemos al inicio del juego eh, dos números colocados. Vamos a empezar con el 2, que está colocado en el inciso B. Si en 2 está el B, eso quiere decir que en los incisos A y C, pues va a haber varias opciones. Una de esas opciones, que le llamo en este caso la opción 1, pues insiste en que el 1 va a estar en A, en el inciso A, y 3, por lo tanto, va a estar en C. Esta es una manera de frasear el asunto con una unión de información. Eh, puede ser visto de otra manera, pero esta es la que yo voy a tomar porque es un poco más directa, por decirlo así. La otra opción, la opción 2 que estoy tomando en cuenta, es que si en 2 está B, entonces necesariamente en A estaría el 3 y en C estaría el 1. ¿Cuál será la opción correcta? Bueno, como ya lo hemos resuelto hace rato, sabemos cuál es la opción correcta, ¿cierto? La explicación específica extendida es que si tomamos la opción número 1, pues resulta que tenemos una contradicción entre el inciso A, que tiene un 1, y el inciso G, que tiene un 1. Es decir, se están repitiendo dos números y eso viola una de las reglas que mencionamos específicamente para este juego. Entonces, eso no es correcto. Me doy cuenta de ello y por lo tanto, pues continúo mi razonamiento, descarto la opción número 1 y tomo en cuenta la opción número 2, en donde el inciso A tiene el número 3 y el inciso C tiene el número 1. De esta manera también observo luego el inciso D, porque es el más sencillo, dado que hay dos diferentes números que podrían aportar información para descubrir cuál es el número faltante. Y obviamente, pues tiene que ser el número 2, porque ya están repetidos los otros números. ¿Ok? Continuamos entonces con el razonamiento. Ahora pensamos, con la nueva información aportada, pues, ¿qué puedo hacer?
En el inciso E específicamente puedo pensar que pase algo y por lo tanto también va a pasar en F, ¿no? Entonces, siguiendo la misma lógica, el mismo desarrollo argumentativo, si en D hay un 2, entonces o bien tenemos estas dos nuevas opciones, la opción 1 circulito y opción 2 circulito. Esto para distinguirlas de las anteriores. En esta opción 1 círculo tenemos que nosotros podemos elegir el 1 en E y el 3 en F, o bien, por otro lado, el 3 en E y el 1 en F. Como en principio parece que no tengo ninguna razón para elegir una u otra, pues entonces voy a elegir una de ellas. Si supongo yo la opción número 1, ¿qué va a pasar? Tendría que poner el 1 en E y el 3 en H. Y todo va a funcionar. Eso quiere decir que en F voy a también colocar el número 3 y todo jala. Si yo hubiera elegido la opción 2, insisto, eh, el 3 aparecería en E, pero el 1 aparecería en H. Y entonces estaría apareciendo en la misma columna que el otro 1 que está en G. ¿Ok? Sería eso incorrecto y por lo tanto estaría mal. Pero bueno, ya le hemos dado a la opción correcta, que es la que está anotada aquí abajo. Vamos a continuar con el desarrollo del argumento. Es ya bastante sencillo porque el único número que falta, pues sería el número 2, que es consistente con la columna que tiene a G y a H y con la fila que tiene a F y C. Ambas opciones me llevan a que en el inciso I debo de poner el número 2, como dice aquí. Si uno está en E, entonces 3 está en H. Y si uno está en C, ¿ok? Y 3 en F, entonces 2 tendría que estar en el inciso I. Este razonamiento es el que aplica en la parte de la fila, ¿ok? El razonamiento que aplica en la parte de la columna no es necesario ya hacerlo, pero si lo hiciéramos también resultaría correcto ese número 2 y terminamos el juego, ¿no? Exactamente como lo habíamos mencionado antes, pero si ustedes se dan cuenta y ven en pantalla todo el razonamiento, pues es mucho más cansado por un lado, mucho más largo, pero por otro lado es bastante claro. Si uno lo sigue paso a paso, esto es algo que pudieras tú determinarlo a una máquina. Es decir, tú podrías poner esto en una máquina y ella podría seguir esta receta y resolver este asunto, ¿no? Ok. eh, Esto es genial, ¿no? O sea, básicamente terminamos de resolver el juego, comprendimos todos los pasos de manera racional y pues creo que muestra cómo es que el razonamiento se puede llevar a cabo con estas estructuras. Todas estas estructuras, por cierto, son estructuras condicionales. Las estructuras condicionales son aquellas que tienen antecedente y consecuente. Algo así como si hablásemos de una causa que genera un efecto. Ya veremos que hay algunas diferencias en relaciones causales respecto de condicionales de este tipo en términos lógicos, pero llegaremos a eso posteriormente. Por lo pronto es suficiente la explicación que he dado. Eh, y bueno, nosotros nos damos cuenta de que esto no fue un silogismo. No hablamos de enunciados universales afirmativos, universales negativos, particulares afirmativos ni negativos. No, nada de eso pasó aquí. Solo hablamos de condicionales, de otro tipo de razonamientos. ¿Ok? Por eso es que necesitamos una lógica más elemental y esta lógica pues va a representar relaciones más básicas entre enunciados más simples, que se llaman proposiciones. Otro ejemplo que yo les coloco aquí, la parte superior, es si como mucho engordo y supongamos que como mucho, pues la conclusión pues es que me voy a poner cerdito, ¿verdad? Bueno, no, que me voy a poner, que voy a engordar, ¿no? Otro ejemplo de esto podría ser un argumento disyuntivo. Por ejemplo, puedo preguntarme, ¿me comeré o no me comeré un helado? En esta época que hace tanto calor, ¿no? Eh, y puedo decidir y decir, bueno, sí, me lo comeré. O puedo decir, no, no me lo voy a comer porque no encuentro ninguna heladería. Pero el punto aquí es que podría yo obtener
de una disyunción y de cierta información extra, una conclusión. Por ejemplo, de me comeré o no me comeré, y pensar que es verdad que no me comeré un helado, puedo yo obtener pues que me comeré un helado, ¿o no? En fin, estos enunciados, estos argumentos sencillos, pues pueden ser analizados. Otro ejemplo que les pongo muy simple es el siguiente. Supongamos que la primera premisa es yo soy un hombre. Hasta donde tengo entendido, pues yo soy un hombre, ¿no? Piensa tú en otros hombres, en cualquier actor que te agrade, cualquier personaje famoso, no lo sé. Vamos a pensar en Messi, ¿no? Messi es un hombre, ¿ok? Y vamos a pensar en Cristiano Ronaldo, ¿ok? Pues Cristiano Ronaldo es un hombre, ¿ok? De todos estos se puede seguir una siguiente conclusión, que es que yo, Messi y Cristiano Ronaldo, pues somos hombres, ¿no? Y eso es un completo razonamiento válido, deductivo, que no es, sin embargo, un silogismo. Entonces, pues la lógica aristotélica, el silogismo no me va a servir para resolver esta situación. Necesito una lógica más básica, un análisis de proposiciones. Y en este caso lo que pasa es que voy a abstraer todo el enunciado con un solo símbolo. Voy a colocar, por ejemplo, la P en sustitución de todo el enunciado con sujeto y con predicado, todo completo, eh, con ese solo símbolo. En este caso sería yo soy un hombre, sería P. Si tengo otro enunciado, por ejemplo, Messi es un hombre o X es un hombre, cualquier otro hombre, pues podría yo asignarle arbitrariamente, sin ninguna razón, solo porque se me hinchan bueno, tú entiendes, ¿no? Solamente porque quiero, le puedo poner una Q, ¿ok? De la misma manera, en otro enunciado, por ejemplo, Cristiano Ronaldo es un hombre, pues puedo asignarle la letra R, ¿ok? ¿De qué depende que yo le asigne estas letras, estas proposiciones, que así se llaman, o variables proposicionales? Pues simplemente depende de mi interpretación, de mi decisión, ¿ok? Claro que una vez elegido en un despliegue argumentativo, es decir, cuando yo vaya a hablar de estos mismos enunciados en una relación argumentativa, pues yo tengo que respetar esas decisiones. Si yo elijo que P signifique yo soy un hombre y que Messi es un hombre, significa Q, no puedo después decidir que Q signifique otro enunciado. Por ejemplo, que Q fuese Cristiano Ronaldo es un hombre, porque ahí habría un problema. Q no puede referirse a dos enunciados diferentes, tiene que ser solo y únicamente uno. ¿Ok? Eso quiere decir que todos los enunciados tienen diferentes proposiciones en principio y tú puedes usar las proposiciones que necesites respecto de los enunciados que quieras formalizar. ¿Ok? Y nota cómo la conclusión tiene una notación especial aquí. Eh, P, este símbolo, que es un símbolo que representa la I, luego la Q, de nuevo el símbolo que representa la I y luego la R. Estos símbolos tienen un nombre específico que es conectivas o conectores lógicos. La idea de los conectores lógicos es aislar relaciones básicas, como lo había mencionado, entre proposiciones. Una relación muy básica entre proposiciones, pues es el concepto de unión, un y, ¿no? Muchas veces, pues solamente el concepto de unión lo podemos denotar con una coma también. Por ejemplo, en este enunciado que yo escribí aquí, en la conclusión, yo le puse yo soy un hombre, ¿no? Messi es un hombre y después se entiende que Cristiano Ronaldo es un hombre. Y abreviándolo o simplificándolo, pues digo en español yo, coma, Messi y Cristiano Ronaldo somos hombres. ¿Ok? Se están uniendo tres distintas proposiciones con una sintaxis del lenguaje natural del español.
el lenguaje que todos usamos. Eso es un lenguaje natural. Y después lo queremos pasar al lenguaje artificial, al lenguaje inventado, al lenguaje creado, que es el lenguaje en este caso de la lógica proposicional. Y estamos aislando esta noción de conjunción. ¿Ok? Que normalmente es una I, pero puede ser también una coma. Entonces, la idea es entonces revisar todos estos conectores lógicos. Y aquí les presento en pantalla, pues, cuáles son. Tenemos la conjunción, tenemos la disyunción, que es una V, como una especie de V. Se usa entre proposiciones. Eh, la negación, que se usa solamente para una proposición solita. La implicación, que también se usa para dos proposiciones, una enfrente y una atrás. Y bueno, aquí quiero indicar que también está la biimplicación. Como ustedes pueden notar también en la parte de abajo del símbolo, por ejemplo, de negación, de implicación y de biimplicación, pues tenemos otro símbolo posible. ¿Ok? En diferentes textos ustedes pueden encontrar diferente notación. Es bueno que sepan que significan exactamente lo mismo, por ejemplo, estos dos símbolos de negación, ¿no? Que están aquí. ¿Ok? Lo mismo para la flecha hacia la derecha y pues este símbolo que viene en realidad de una notación matemática, ¿no? Como de conjuntos. Pero bueno, aquí también está el otro símbolo, el del bicondicional, que puede ser o una flecha en ambos sentidos unida y bien, o bien unas tres rayas, ¿no? Horizontales. Ya veremos ahorita o en un momento cómo se utilizan, pero de cualquier manera, los símbolos conjunción, disyunción, implicación y biimplicación son símbolos que sirven para unir dos diferentes proposiciones, ¿ok? Y la negación solamente aplica para una sola proposición. Y bueno, ahorita vamos a ver cómo se anota todo esto. Porque necesitamos, para entender esto, pues saber cómo se escribe el lenguaje de la lógica proposicional. Eh, y ahorita lo vamos a tratar de entender con algunos ejemplos muy, muy sencillos. Pero bueno, una manera de observar esto es a través del análisis de la construcción de estas proposiciones. Y pues si ustedes observan aquí, pues la conjunción funciona uniendo dos cualesquiera proposiciones. En este caso, en la parte superior, coloco como paréntesis y nada para indicar precisamente que en esos lugares tendría que aparecer una proposición para ser una fórmula bien formada. ¿Ok? Este es el nombre como técnico. Pero lo que quiere decir es que es algo que está bien escrito, que es aceptable, ¿no? Que no es un error. Entonces, se puede escribir P y Q o bien P y Q. Solamente les pido que usemos alguno de ellos solamente cuando escribimos una prueba completa, no me los vayan a cambiar, ¿no? O cuando los vean en algunos libros o en algunos lugares, pues generalmente no van a aparecer los dos al mismo tiempo, sino solamente uno, ¿ok? Perfecto. Nosotros vamos a usar el símbolo de abajo en ocasiones y en otras ocasiones el símbolo de arriba, simplemente para que, pues para que sepan que funciona de esa manera, ¿no? Bueno, las conectivas entonces se usan entre proposiciones o sobre proposiciones y pueden usarse más de una vez. Por ejemplo, en este caso tenemos la primera expresión que es P y Q y la de abajo que es si P entonces Q, esa sería una proposición completa. Y después tenemos la conjunción y luego la R. Noten que aquí lo que está pasando es algo interesante, que la conjunción está uniendo dos proposiciones que son distintas. La proposición que está a la derecha es una proposición simple o atómica. La proposición que está a la izquierda es una proposición compleja. ¿Por qué? Pues porque tiene dos distintas proposiciones, ella misma, que son P y Q, unidas por la conectiva de implicación. Esto a lo mejor te resulta al principio raro, pero es importante que tú sepas ubicar cuál es la conectiva principal.
Vamos a hablar primero de estos dos casos sencillos. Ubícate en los que están en la parte inferior. Es mucho más sencillo si nos dedicamos a tratar primero ejemplos sencillos y luego complicamos esto. Entonces, tenemos P y Q. La conectiva principal, obviamente, es la única que aparece, es la conjunción. Y lo que hace es que está uniendo tanto P como a Q. En la disyunción, lo que sucede es que está indicando una noción de una O, como si fuera una opción. P o Q, así se lee esta escritura de aquí. P o Q. ¿Ok? Bueno, si hasta aquí se ha entendido todo, pues creo que podemos continuar esta historia, ¿no? Déjame tomar tantita agua. Bueno, pues entonces continuamos con este análisis y vemos que en la parte superior izquierda tenemos la expresión si P entonces Q y R. La conectiva principal es la que está, digamos, uniendo a R y a P entonces Q. Y esto está marcado por los paréntesis que demuestran que se lee junto todo lo que esté dentro de ellos. ¿Ok? Y lo que esté afuera, pues será otra cosa distinta. Ahorita lo vamos a analizar. Simplemente vamos por pasos y la expresión si P entonces Q, pues puede ser analizada en términos de sus componentes. Recuerden que si P entonces Q es la simbolización de un enunciado del estilo si Juan toca la guitarra, entonces María se pone feliz. P, en ese caso, sería Juan toca la guitarra y Q sería María se pone feliz. ¿Ok? P es una condición para que suceda Q. Y esto, veremos después, es equivalente a cierta expresión disyuntiva. Pero bueno, lo importante aquí y en este momento es que tú sepas escribir pues estas conectivas. Te recomiendo muchísimo que vayas a visitar en la descripción de este video el video asociado a la lógica proposicional. Ahí voy a explicarte en un pequeño tiempo. Bueno, en realidad es mucho más largo que este video, pero creo que si tienes dudas acerca de esto, yo te lo recomiendo mucho. Ve hacia ese video, pero bueno, termina de ver este. Ya casi vamos a terminar, ¿no? Entonces, en la parte de abajo ves el análisis de si P, entonces, de la expresión bicondicional que se lee si y solamente si P, entonces Q. Lo que quiere decir es la unión de dos expresiones condicionales. La primera expresión condicional, que ustedes pueden observar aquí, es P, si P, entonces Q. La otra expresión condicional, marcada en el número 2, es si Q, entonces P. Si tú te das cuenta, son diferentes. ¿Por qué? Porque el antecedente o lo que aparece al principio del condicional mencionado en 1, pues es el consecuente del condicional mencionado en 2. ¿Sí lo ves? Y lo mismo pasa con respecto a Q. Es decir, Q es un consecuente en el enunciado 1 o en el condicional 1, mientras que en el condicional de abajo, el 2, Q es un antecedente. Son cosas bien distintas. ¿Ok? No es lo mismo decir si me besas, te amo, a decir que si te amo, me besas. Son cosas distintas, ¿no? Pongan ejemplos ustedes más claros o similares de esta idea y espero que les quede intuitivamente más claro con más ejemplos, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar. La lógica proposicional entonces tiene una sintaxis especial y aquí la presento en la parte superior. Podemos escribir proposiciones individuales solas, podemos escribir proposiciones individuales negadas
O bien podemos escribir combinaciones con respecto a la conjunción, disyunción, implicación y biimplicación. De hecho, esto se puede reiterar cuantas veces queramos en un proceso técnico en donde yo puedo, por ejemplo, negar una conjunción o, por ejemplo, puedo tomar como antecedente de una implicación una expresión disyuntiva, ¿no? Expresiones bien formadas serían estas que estoy comentando aquí. Yo te recomiendo que le pongas pausa, que te adecuas a leerlas al menos. Y bueno, hay expresiones todavía más complejas, dentro de las cuales es muy importante reconocer que existen paréntesis para separar las ideas. Los paréntesis pueden ser paréntesis circulares, que son los más internos o los más simples. Después de usar ellos, podemos encontrar paréntesis cuadrados. Los paréntesis cuadrados, insisto, siempre van a estar después de los normales, de los circulares. Y finalmente podemos encontrar los paréntesis que son las llaves, ¿no? Eh, que en este caso, pues son los que se usan posteriormente a la aparición dentro de esa expresión de los paréntesis cuadrados y de los paréntesis circulares, ¿ok? Ya lo veremos después. Supongo que estás pensando en algo por el estilo, ¿no? Puedes regresar al video, puedes, digamos, repasar todo esto. Te aseguro que quizá aunque lo repases, aún te quedan dudas. Por eso te remito a los otros videos. Están en la descripción de este video. No te desesperes. Verás que después lo vas a entender muy bien. Eso es lo que te puedo prometer si le echas ganas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer el análisis de la sintaxis de estas expresiones. En este caso, lo que estamos ubicando es la conectiva llamada principal. La conectiva principal es aquella que está uniendo expresiones individuales de manera tal que puedan ser proposiciones aceptables. En este caso, por ejemplo, la conectiva principal en el primer ejemplo es el condicional, porque está separando la expresión disyuntiva, porque está unida, y esto lo marcamos con los paréntesis, con respecto a el consecuente, que en este caso es R, ¿no? Aquí lo ven. Noten que esta expresión es muy diferente a esta de acá, que aparece a la derecha. En la derecha tenemos una negación, pero esa negación está afectando a toda la expresión disyuntiva, es decir, a P o Q. ¿Ok? Todo eso es el antecedente en mi condicional respecto de R, que es el consecuente. ¿Ok? Por eso es que la conectiva principal al principio no marca una diferencia, pero posteriormente sí que lo hace. ¿Ok? Observen esta diferencia. Después de que en el primer caso, el que está a su mano izquierda, eh, detectamos el condicional, después dividimos eso en, por un lado, no P, donde la negación solo está afectando a P, no a todo lo demás, y luego está la disyunción y Q. Esto es como si dijera, no sonríes o lloras, ¿ok? Y solo se está afectando eso, suponiendo que P sea tú sonríes y Q sería tú lloras, ¿no? Nota la comparación con respecto a esa misma interpretación de los enunciados, pero considerando la negación de todo P o Q. Aquí lo que estaríamos diciendo es, no es el caso de que sonríes o lloras, pero como disyunción. La negación es de toda la disyunción completa, de esa opción. No es solamente de no sonreír, ¿ok? Es todo. Por eso es que aquí podemos ver que la conectiva principal de esta expresión, vamos a marcarla con el marcador, de toda esta expresión es la negación. Y de hecho eso es lo que estamos marcando aquí. Mientras que la negación aquí todavía no se presenta sino hasta después.
que está afectando a P. ¿Sí lo ven? Ok. Al final, pues lo que va a pasar es que el análisis sintáctico o las partes componentes de estas expresiones van a ser distintas. Y de hecho se logra ver visualmente en el hecho de que pues son distintos dibujos los que están presentes en cada uno de estos ejemplos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar todavía con esto. Todavía nos falta, pero ya casi acabamos. La parte siguiente es la semántica. Y la semántica es aquella teoría que nos habla de los sentidos de las oraciones. ¿Ok? Cuando hablamos, por ejemplo, de el soltero que no es casado, pues estamos hablando de algo semántico, del significado del término, por ejemplo, soltero. ¿Ok? En este caso, les pongo otro ejemplo. Aquí tenemos este enunciado. La naranja es naranja. Y bueno, simplemente les pregunto, pues, ¿qué fue antes, no? ¿El color o, o la fruta? Es decir, naranja como color, ¿se llama naranja por la fruta o más bien es al revés? Investíganlo, ¿no? A ver si me lo ponen ahí en los comentarios cuál es la respuesta. La semántica, sin embargo, que vamos nosotros a estudiar respecto de proposiciones es muy simple y vamos a postular que toda proposición o cualesquiera proposición, por ejemplo, P, o es verdadera o es falsa y no tiene ningún otro sentido. Es decir, una vez que interpretamos el enunciado y lo escribimos de manera formal con su variable, con su letra, entonces solamente podemos decir si es verdadero o si es falso. ¿Ok? Y la idea es la siguiente. Imagínense que la naranja es naranja, la abstraemos y escribimos P, ¿ok? Para representar esa idea. El sentido que va a conservar no es ninguno acerca de las frutas o ninguno acerca del color, sino va a ser solamente si eso es verdadero o es falso. En este caso, pues diría que es verdadero, ¿cierto? Porque la naranja efectivamente es naranja, obvio. Pero bueno, esta es la idea. Una de dos opciones. ¿Por qué esto es el ingrediente esencial de las tablas de verdad? Bueno, pues porque a partir de una cierta combinación de valores de verdad, que una proposición sea verdadera o falsa, y atendiendo a la construcción de las expresiones proposicionales en términos de sus conectivas, por ejemplo, P y Q, o por ejemplo, P o Q, podemos determinar cuál es el valor total de verdad de estas expresiones. Eh, ¿Ok? La idea no es tan difícil. Te remito de nuevo a este video que está en la descripción que yo hice, en donde explico cómo es que una proposición en realidad puede ser vista como una personita que tiene que elegir entre dos caminos y que no puede elegir sino solamente uno y que debe de elegir uno a fuerzas. Esos dos caminos representan los valores de verdad. Por un lado la verdad y por otro la falsedad. Y dependiendo del número de proposiciones que tenga la expresión, podemos calcular con una pequeña fórmula muy sencilla el número de combinaciones que pueden tener esos valores. Y esto se representa con tablas llamadas tablas de verdad. ¿Ok? La fórmula que se utiliza es 2 a la n, donde n es el número de proposiciones. ¿Ok? Supongamos, por ejemplo, que tenemos la expresión P y Q. El número de proposiciones es 2. P es 1 y Q es otro. Son dos proposiciones. Para obtener sus valores de verdad, pues simplemente tomamos el número 2, que representa los valores de verdad, verdadero y falso, y lo elevamos al número de proposiciones de esta expresión, que sería 2 también por P y Q. ¿Ok? De tal manera que tenemos 4 como resultado. Ese número marca el número de combinaciones de valores de verdad posibles distintos que van a tener, pues que va a tener esta expresión. En este caso son las filas que va a tener, el número de filas que va a tener la tabla de verdad. ¿Ok? Y de hecho, esto que te suena a lo mejor muy, muy extraño, está aquí representado de una manera muy, muy simple. Fíjate entonces cómo aplica la fórmula.
¿ok? Y verifica que la fórmula 2 a la n, donde n es el número de proposiciones de la expresión, siempre se cumple. Vamos a probarlo. En la primera tabla de verdad, que es la tabla de verdad de la negación, que aparece a tu izquierda, tenemos la expresión negación de P. Para indagar cuál es su tabla de verdad, yo tengo que aislar en la parte izquierda primero esa proposición solita. Le quito las conectivas. Si existen más proposiciones, por ejemplo, en el caso de P y Q, de P o Q, o de si P entonces Q, tengo que escribir del lado izquierdo todas las proposiciones distintas que aparecen. Tienen que ser distintas. No tienes que repetirlas. Pudiera pasar que en la parte derecha se repitiesen las proposiciones. Por ejemplo, que P apareciera 2 veces. En la parte izquierda no las vas a contar 2 veces porque solamente pueden tener pues una proposición, sus 2 valores de verdad. ¿Ok? ¿Verdad? Falso. Entonces, regresando a la primera tabla de verdad, la tabla de negación de P. Negación de P, decimos, tiene una sola proposición, P, la pongo a la izquierda y extraigo con la fórmula el número de renglones que yo voy a colocar. La fórmula dice que tengo que usar 2 a la n, sustituyendo n por el número de proposiciones, que es 1, sería 2 a la 1, pues es 2, y efectivamente tengo 2 renglones aquí. ¿Ok? Y esos 2 renglones los tengo que repartir a mitades. Si en este caso son dos filas, pues entonces tengo que repartir en una pues el valor B, o que representa la verdad, y en otra el valor F, que representa la falsedad. ¿Ok? Si tú analizas esto, créeme que va a funcionar. ¿Ok? Veamos la otra opción, otra tabla de verdad. Veamos la tabla de verdad de la conjunción. En este caso, yo estoy repartiendo 4 renglones porque son 2 proposiciones y 2 al cuadrado sería 4. Y fíjate que hay una reglita muy clara en donde yo tengo que repetir la mitad del número de filas utilizando uno de los valores y luego el otro. En la primera de las letras que yo utilizo. En la segunda letra que yo utilizo, que aparece, que en este caso sería Q, tengo que usar la mitad de los valores de verdad anteriores y luego cambiar el valor. Por ejemplo, en este caso en P, yo usé 2 veces el valor de verdad B. Entonces en Q, la mitad de 2 sería 1 y por eso tiene que aparecer solo una vez y luego cambia el valor de verdad, que es falso. Y de la misma manera hago lo mismo con el valor F. ¿Ok? Ese proceso para cualquier número de proposiciones te va a funcionar. Si tú tienes 3 proposiciones, 4 proposiciones, 5 proposiciones, te va a funcionar lo que acabo de decir. ¿Ok? A lo mejor necesitarás práctica. Chécate los otros videos también. Y bueno, eventualmente vas a ver cómo funciona. Ahora, estas tablas de verdad también están representando el significado, el sentido de cada una de las conectivas proposicionales, de las conectivas lógicas. Fíjate que la negación tiene el sentido de cambiar el valor de verdad. Creo que esto pues te debe de parecer muy intuitivo. Si yo niego eh, una expresión, una proposición, lo que estoy haciendo es que voy a alterar al valor de verdad opuesto el valor de verdad no negado. ¿Ok? Si yo pienso, por ejemplo, que el sol es amarillo y digo que eso es verdad, pues cuando yo digo el sol no es amarillo, pues eso va a ser falso, porque estoy negando una verdad. Y negar una verdad es una falsedad. ¿Ok? Del mismo modo, si yo digo una falsedad, negar una falsedad, pues será una verdad. ¿Ok? Aquí parece que se fue un error, pero bueno, ahí está, ¿no? En ninguna de las otras tablas hay un error, simplemente quiero que pongas mucha atención en todo. ¿Ok?
En la conjunción que está pasando, el significado de la conjunción es que si dos cosas son verdaderas, seguirá siendo verdadero la unión de ambas. Y en todo otro caso, pues no va a ser así. Eso quiere decir que si de dos cosas unidas, una de ellas es falsa, pues su unión va a ser falsa. En la disyunción, el sentido de esta disyunción es una disyunción que se llama incluyente, porque es suficiente tener uno de los elementos que aparecen en esa disyunción como verdaderos para que toda la expresión sea verdadera. En este caso, la regla que tú te podrías aprender es que si los dos componentes o las proposiciones que aparezcan a los lados de la disyunción son falsas, entonces será toda la expresión falsa, y en caso contrario, pues quiere decir que hay alguno de los elementos proposicionales que aparecen como verdaderos y por lo tanto toda la expresión será verdadera. ¿Sí? Yo te estoy marcando en estas tablas con color verde, rojo y morado aquello que es lo más importante para aprenderte las tablas de verdad. Esto no es necesario, por ejemplo, maquinalmente aprenderte toda la tabla, sino entenderla y recordar cuál es el truco para crear esa tabla. Está marcado en verde, en rojo y en morado respecto de cada una de las conectivas, ¿eh? Es muy importante que te acuerdes. Tratemos el caso de la implicación. El caso de la implicación o del condicional, de cuando leemos si P, entonces Q, es muy curioso. Y lo que te tienes que aprender de él es que va a ser falsa esa expresión, la condicional, cuando el antecedente o el que aparece al principio es verdadero y sin embargo el que aparece en la conclusión pues es falso. Este es el único caso en el cual es falsa la expresión condicional. La idea es la siguiente. Si tú supones que es verdad una condición para que se genere una consecuencia, un producto, un efecto, y no se da ese efecto, quiere decir que la relación entre esa condición y ese efecto, esa causa y ese efecto, pues no existe, no es correcta. ¿Ok? Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que fuera falso que si yo me tomo unas pastillas milagro, entonces pues voy a adelgazar, ¿no? Eso es falso cuando efectivamente me tomo las pastillas y sin embargo no adelgazo. Esto te debe resultar bastante plausible, ¿no? Racional. Ese es el único caso en el que el condicional en este nivel es falso. Cuando el antecedente es verdadero y efectivamente el consecuente se da, pues estamos en un caso en donde la relación condicional es cierta. Pongamos un ejemplo. Si yo estudio en el examen, entonces, bueno, estudio muchísimo y entonces paso el examen, pues entonces la expresión condicional será correcta. ¿Ok? Todo depende de los valores de verdad de P y de Q. ¿Ok? Y estas son las posibilidades combinatorias. El caso cuando el antecedente es falso es un poco más espinoso y muy probablemente haré un video acerca de ello si es que ustedes tienen dudas más fundamentales. Por lo pronto, dejémoslo así, ¿ok? Veamos entonces las tablas de verdad para el bicondicional y este es muy sencillo. Te puedes aprender una de dos cosas. O te puedes aprender que cuando los elementos que componen esa expresión bicondicional son ambos verdaderos o ambos falsos, o sea, tienen los mismos valores de verdad, de ahí se va a seguir la verdad de la expresión. Esto está marcado en verde. Fíjate, cuando se repite la verdad en cada uno de los componentes del bicondicional, pues entonces la expresión siempre va a ser verdadera. Caso contrario, cuando difieren,
pues será falso. ¿Ok? ¿Sí está claro esto? Espero que sí. Y vamos a ver ejemplos de tablas de verdad. Tenemos aquí la expresión negación de P implica Q. ¿Cómo le hago para resolver esa tabla de verdad? Primero, establezco los renglones. Estos renglones siempre van a ser iguales para dos proposiciones. Si tú comparas, por ejemplo, esta tabla con respecto a esta, en nada difieren el orden de los valores de verdad. ¿Ya viste? Eso siempre va a ser igual cuando tenemos dos proposiciones. ¿Qué pasa si tenemos tres, si tenemos cuatro? Bueno, la cosa se pone más complicada. Yo, en otro video, en el de la lógica proposicional que está ahí abajo, pues te resuelvo un ejemplo mucho más largo, mucho más complejo para que veas cómo funciona. Te lo recomiendo muchísimo, ¿no? Que después al rato lo veas, ¿ok? Pero por lo pronto, aquí tenemos esta expresión de negación de P implica Q, ¿ok? Vamos a resolver eso. Lo primero que tengo que hacer es ver cuál es la conectiva principal. Y lo puedo hacer de acuerdo a mi esquema de árbol, ¿no? Que está aquí a la derecha, así se llaman estos dibujitos. Y encuentro que la expresión principal es el condicional, porque esta negación está solo afectando a la P. ¿Y cómo lo sé? Porque no tiene paréntesis, ¿ok? Compara esa expresión con la de abajo. Son bien distintas, porque la expresión esta que está acá abajo, la negación está afectando a toda la expresión condicional. Mientras que acá arriba no, solo afecta a P. ¿Sí lo ves? Para eso sirven los paréntesis. Bueno, hecho eso, regresamos a nuestro árbol, tenemos la implicación y tenemos que por un lado tenemos negación de P y luego Q. Ya a Q le puedo asignar los valores de verdad y falsedad. Entonces, simplemente voy a Q y veo sus valores y los escribo aquí abajo. Ahora, en no P no puedo asignar el valor de verdad luego, porque tengo la negación y tengo que quitarla. Entonces me doy cuenta de que P es lo que está siendo negado. Entonces yo voy a P y aplico la tabla de verdad de la negación. Sabemos que la tabla de verdad de la negación cambia el valor de verdad. Si P es verdadero, será entonces, pues falso. ¿Ok? Si P es verdadero, también será falso. Y si P es falso, entonces será verdadero. Y ya, termino, ¿no? Estos son los nuevos valores que yo voy a utilizar para calcular la conectiva principal, que digamos, una manera de ver esto es partiendo de la parte final de mi análisis del árbol hacia la parte superior. Esa es la manera en la que yo puedo ir resolviendo la tabla de verdad. ¿Ok? Es decir, nosotros ya identificamos el valor de verdad de P y de Q. De hecho, esos fueron los que teníamos al inicio. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Después determinamos el valor de verdad de negación de P, que de hecho está en toda esta columna. ¿Sí lo ves? Bueno, voy a borrar eso porque si no se vuelve un desastre esto. Pero el punto es que ya después de que tengo el valor de verdad de negación de P y el valor de verdad de Q, ya puedo encontrar el valor de verdad de toda la expresión condicional de si P, entonces Q, que está pues aquí arriba. ¿Sí? Y entonces aplico la tabla de verdad. Si tú no te acuerdas de las tablas de verdad, pues te pido que las repases. Pero insisto, el único tip para aprenderse la tabla de verdad de la implicación es recordar que el antecedente tiene que ser verdadero y el consecuente falso. Y eso me va a decir cuándo es falso la implicación. ¿Aquí hay un caso de ese estilo? Sí lo hay, es este. El antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Por lo tanto, es falso el resultado. ¿Sí lo ves? Todo lo demás no es así. Por lo tanto, es verdadero. Y lo pongo, ¿no? Verdadero, verdadero, verdadero. Y ya acabé. Hago lo mismo, el mismo proceso con respecto a la fórmula negación de toda la expresión condicional si P entonces Q. ¿Ok? Aquí el chiste es muy parecido a lo que hicimos previamente. Creo que no vale mucho la pena explicarlo.
simplemente nota que la conectiva principal es la negación. Y eso quiere decir que va a ser lo que yo voy a resolver hasta el final. ¿Ok? Entonces, rápidamente. P tiene el valor de verdad y Q tiene el valor de verdad. La tabla de verdad de la implicación se va a aplicar entonces a ese renglón y a todos los demás. Lo único que tengo que buscar es el caso en donde es falso. El caso en donde es falso la implicación es este. Y ya viste que lo escribí de manera correcta. Una vez que pues resuelvo toda esa columna, poniendo puras verdades en todas las otras opciones, pues ya puedo resolver la negación de ese valor de verdad y lo cambio simplemente. Entonces, si era verdad es falso, si es falso es verdadero, si es verdadero es falso y lo mismo al final. Y ya terminé. Todo esto es un proceso más o menos maquinal. Es un proceso pues muy claro, pero quizá a ti te parece como muy aburrido, como muy como que no me deja hacer otra cosa. Y es que ese es el punto. El punto es que no te deje hacer otra cosa, que sea siempre la misma respuesta. ¿Ok? Respecto de las mismas fórmulas, claro. Eh, y bueno, la lógica tiene una razón de ser respecto de ello, que es claridad, ¿no? Ahora, la clasificación de fórmulas realmente existe. Una vez que tú determinas las tablas de verdad, te das cuenta de que algunas tablas pues resultan con combinaciones de valores distintos, o bien pudieran resultar tablas con el mismo valor de verdad. Puede ser verdadero, todos los valores resultantes son verdaderos, o bien pueden ser falsos. De hecho, vamos a resolver aquí, en este video, una de estas tablas de verdad, de una expresión que fuese satisfactible. ¿Ok? Vamos a hacer la tabla de verdad en este momento de P, de no P o Q. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, de hecho me parece como más útil o más sencillo hacerlo en otra plataforma. Vamos a intentar a ver si funciona, porque pues es mucho más rápido, mucho más eficiente y creo que lo podemos hacer. Ok, entonces pues vamos a compartir. Esperemos que esto funcione para que no se me craquee mi video. Ok. Ok. Vamos a resolver esta cuestión. Y insisto, vamos a resolver una tabla de verdad de una fórmula contingente o satisfactible. ¿Ok? Una fórmula contingente o satisfactible es aquella que tiene valores de verdad mixtos. O sea que tiene valores de verdad combinados, B's y F's. Decía yo que una de esas expresiones es P o Q. ¿Ok? Vamos entonces a determinar su tabla de verdad. Lo primero que tienes que hacer es contar el número de proposiciones que tenemos presentes. Son dos, es P y es Q. Entonces tengo que aplicar la fórmula de 2 a la n, donde n va a ser sustituido por el número 2. ¿Ok? Recuerda que n es el número de proposiciones, que son Q y P son 2. Es el número 2. ¿Ok? ¿Ya está claro eso? Ahora, sabemos entonces que esta tabla de verdad va a tener cuatro renglones. ¿Ok? Los vamos a entonces a ubicar de la siguiente manera. Pongo una parte, divido una parte izquierda y una derecha respecto de esta fórmula y dejo 4 renglones. Digamos, será el 1, el 2, el 3 y el 4. Aquí ya están marcados en mi, pues en mi tableta o en mi hoja y no va a ser necesario pues escribirla, ¿no? Pero tú asegúrate de que la tengas así, ¿no? Ok. Vamos a colocar
en las primeras columnas las dos distintas proposiciones. En este caso fueron solo dos proposiciones. Si hubiera tres, pongo tres. Si hubiera cuatro, pongo cuatro. ¿Ok? Después, pues sigo el método de distribuir adecuadamente los valores de verdad. La táctica que te había dicho es que este número de renglones los voy a dividir entre 2 y me va a dar el número de veces que yo tengo que repetir el primer valor de verdad f, que en este caso va a ser b. Entonces son 2. Y luego pongo los restantes, el restante número, que es la otra mitad, de valores distintos, que es f. ¿Sí? Después divido entre 2 estos mismos. 2 entre 2, pues es 1. Y entonces por eso ya nada más tengo que utilizar una sola vez el valor de verdad b y cambiarlo después a usar una sola vez el valor de verdad f. Y después repito. Si tú sigues este método, aunque tengas 3, 4, 5 proposiciones, las que tú quieras, tú podrías resolver esto. ¿Ok? Voy a borrar las cosas que no me sirven. Ya tengo, digamos, la base esencial de la tabla de verdad. Y pues lo único que necesito, pues es básicamente resolver con las reglas de las tablas de verdad esta expresión que aparece aquí. Lo que tengo que hacer es ubicar la conectiva principal. La conectiva principal, pues es la disyunción, porque la negación solo afecta a P. ¿Sí? Y Q está solita. Q ya puede tener el valor de verdad, mientras que P no. Tiene que, digamos, tienes que ubicar a P solita, no a no P. Luego ya podemos esto resolverlo. Entonces ubicamos a Q y simplemente copio los valores que ya tenemos para claridad. Quizá no es necesario, pero bueno, en este momento como estamos iniciando esto, pues vale la pena que lo hagas así. Luego está la negación de P. La negación de P es simplemente intercambiar los valores que se presentan en P por su contrario. Lo hago de manera sistemática. Reviso que no me equivoque en lo absoluto. Espero que todo salga bien. Y una vez que ya tengo la seguridad de que no me he equivocado, pues continúo. Ahora sí, voy a resolver la conectiva principal, que en este caso es la disyunción. Recuerden que la regla esencial de la disyunción, lo que me ayuda muchísimo a resolver esto, es cuando ambas son falsas, porque es el único caso en que la expresión disyuntiva va a ser falsa. Efectivamente, aquí encuentro eso y voy a colocar el valor falso. En todo otro caso, como yo tengo al menos un valor de verdad verdadero, pues coloco la verdad. Y este es el resultado de mi tabla. Y como yo les había mencionado desde un principio, efectivamente es una fórmula contingente, porque en ella están apareciendo valores mixtos, combinados. Aparecen tanto valores de verdad como valores de falsedad. No importa que haya más verdades en este caso que falsedades. El hecho de que una fórmula sea solamente contingente, lo que quiere decir es que hay combinaciones en cualesquiera números. ¿Ok? Perfecto. A ti te queda de tarea, entonces, llevar a cabo la determinación de las tablas de verdad de P o no P y de P y no P. ¿Ok? Y bueno, así es la vida, muchachos. Aquí te pongo un meme en donde básicamente, pues, te pido que repases las tablas, ¿ok? Porque si no, hay tabla. Nada, no te creas. Pero bueno, todo esto hace referencia a la herramienta fundamental, que en este caso es la herramienta de la lógica. ¿Ok? ¿Y cómo funciona esto? Bueno, en el siguiente video vamos a ponernos manos a la obra y te voy a enseñar de manera eficiente cómo esto que te acabo de enseñar aplicará a nuestro Sudoku. No te lo vayas a perder. Vas a ver que se pone loco este asunto, ¿ok? Pero simplemente es para demostrarte que esto se puede utilizar
en muchos ejemplos. ¿Ok? Dame un like, resuelve lo que te he dejado y ponme tus dudas, tus comentarios en la parte de abajo. ¿Ok? Hasta luego. Cuídate muchísimo. Chao.